secretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, aseguró que el haber aumentado el número de rondas y el tiempo de análisis del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto hasta marzo de 2018, es un signo positivo para los mercados, por lo que no existe fecha límite para su terminación mientras no haya acuerdos. Dijo que mientras haya rondas habrá también negociación y reconoció que a pesar de las diferencias se trabaja para encontrar soluciones, por lo que negó que se haya ya llegado a un indicio que implique la muerte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mientras los equipos técnicos ven positivo el desarrollo de las rondas de negociación para actualizar el Telecan, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que este podría cancelarse si es que su resultado final de negociación no resulta justo para su país. Reiteró que varias naciones se aprovechan de Estados Unidos y expuso sus dudas sobre la modernización del actual proceso comercial. Con especial recelo en los términos, dijo, de renegociación para México. Para analizar lo dicho por Trump, saludamos a través de la vía telefónica a la maestra Raquel Saed. Ella es internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana en su campus Ciudad de México. Maestra, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches. Maestra, pues ahí está la insistencia de Donald Trump en la necesidad de plantear o de estimar una posible cancelación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte si es que no se llega a un acuerdo que favorezca a Estados Unidos. ¿Sigue siendo esto una estrategia de negociación o es un discurso que pierde vigencia? ¿Ante qué estamos? ¿Cómo entenderlo? Realmente yo considero que es muy difícil entender a Donald Trump en sus discursos, ¿no? Pero es algo que a todos nos ha tenido muy a la expectativa todo el tiempo. Incluso ahora se está teniendo unas diferencias con la gente de su propio partido. Sí. Pero con respecto a NAFTA hay algo muy importante que hay que hacer notar. La forma en que él está retratando a NAFTA es como que Estados Unidos ha estado perdiendo debido a este tratado. Y es el tema que él siempre está alegando, que Estados Unidos ha dejado de ganar. Y ha dejado de ganar no nada más en el frente con el Tratado de Libre Comercio con nosotros, sino en todo, ¿no? Ya habló de la OTAN, ya habló de la UNESCO, ya habló del Tratado de París, del TPP. Con todo siempre está sintiendo que está perdiendo. Pero más que nada se trata de colocar a Estados Unidos en una posición de negociación bilateral en vez de multilateral. Porque cuando él tiene una negociación bilateral, hay uno de poder, uno que está el poder sobre el otro. Claro. Que sería el caso, sobre todo en una relación tan asimétrica como la que tenemos nosotros. En cambio, en el caso de tener una relación multilateral, como el caso del Tratado de Libre Comercio que tenemos nosotros, los tres estamos al mismo nivel. Y eso hace una diferencia enorme. Eso por un lado. Ahora, ¿qué está sucediendo en realidad? Porque la estrategia puede ser nada más el discurso. Sin embargo, hoy en la mañana estaban en Washington todos los lobistas de la calle K, que se llama la famosa calle K, que donde están todos los lobistas, haciendo guardia en las escaleras del Capitolio, diciendo que no se eche para atrás el Tratado de Libre Comercio porque nos beneficia a nosotros. Y estamos hablando de que son sectores ultrapoderosos de la política de Estados Unidos que se dedican a hacer lobby para lograr políticas que les beneficien a ellos. Entonces, si estamos hablando de que estos lobistas están parados en las escaleras del Capitolio, se trata de temas que pueden afectar incluso al discurso de Trump y puede incluso reconsiderar, pero tendríamos que ver porque es muy difícil saber qué está pensando Trump hoy o qué está pensando mañana, ¿no? Claro. Todo depende de qué es lo que está diciendo, pero esto es básicamente lo que está pasando. ¿Y qué tan distante, maestra, puede ser justamente esta labor que se haga en el Capitolio, en las cámaras de representantes, tanto la de senadores como la de representantes en Estados Unidos? ¿Qué tanto puede permear a lo que se discuta en las mesas de negociación? Viene la quinta ronda. ¿Qué tanto puede contagiarse ahí? Porque pareciera que del Capitolio, aunque están muy cerca a través de la avenida Washington, pues hay una distancia en ideas, hay una distancia en propósitos que pudieran no escuchar Lighthizer o sus representantes de lo que se pide en la Cámara de Representantes. No,
Bueno, yo creo que sí puede haber una incidencia en lo que suceda ahí. Porque los lobistas son grupos muy poderosos que están buscando conseguir políticas a su favor. Y no solamente trabajan a nivel de las cámaras, sino también en el Poder Ejecutivo. Y ahí están también ellos alegando que si, por ejemplo, incluso hoy estaba leyendo acerca de la sector automotriz. Entonces, si el sector automotriz también está diciendo, si echan el tratado de libre comercio, los automóviles van a costar más caros y nos está certificando a nosotros no lo echen para atrás, lo están haciendo abiertamente. Y eso es una diferencia a la forma en que ellos trabajan, porque generalmente los lobistas trabajan bajo la sombra. Claro. Porque son políticas que los benefician a ellos. Y se refiere a, por ejemplo, bajar impuestos o generar más ingreso a través de tratados donde hay menos costos, etcétera. Y ese es el caso. Pero eso se trata normalmente en la sombrita. Ahora se está haciendo abiertamente porque aparentemente no hay una forma de discutir con Trump acerca de lo que es más beneficioso para ellos. Y esta idea de que están perdiendo con nosotros realmente ha afectado a la política, ha afectado a la gente que verdaderamente cree esto. Porque incluso los señores estos que les llaman los fact checkers, no son señores que están en instituciones mediáticas, han comprobado que el Tratado de Libre Comercio sigue beneficiando a Estados Unidos y que todo esto es una retórica nada más para armar un discurso de que vamos a seguir ganando o vamos a ganar en vez de estar perdiendo, ¿no? Eso es básicamente lo que está sucediendo. Pues maestra, como siempre, le agradecemos infinitamente su análisis y pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurre. Está por comenzar esta quinta ronda de negociaciones, tocarán los trabajos aquí en México, así es que debemos estar doblemente al pendiente, particularmente además por los resultados o la inquietud que se despertó después de la cuarta ronda. Así es, y hay que observar a los lobistas porque ellos van a marcar la pauta de lo que va a suceder. Pues ahí está. Muchas gracias, maestra. Y ahí está.